Esta presentación ya está subida en la carpeta que tenemos compartida de genética, bueno, de biomédicas y especialmente de genética y desarrollo. Entonces entran a genética y desarrollo y acá en presentaciones tienen las tres tutorías que hasta ahora hemos hecho. Bueno, entonces, como les dije, vamos a hacer la tutoría de genética de poblaciones y si no estoy mal fue la clase que tuvieron hoy, esta mañana. Y pues la idea es sacar ese tema ya, tenerlo súper claro y repasarlo para tenerlo súper listo. Primero quiero que me digan, como siempre, cómo les ha ido en las clases, si entraron en la tutoría de variación en la expresión de los genes, les sirvió para preparar la clase. Díganme lo que sientan. Puede ser por micrófono o puede ser por chat. ¿Cómo les ha ido en estas clases? ¿Cómo les pareció la clase de genética de poblaciones? O las clases de embrión, que si no estoy mal, pues han tenido dos. Y me alegra que vayan bien. Si tienen cualquier dificultad, me dicen. Entonces, primero vamos a hablar sobre algunos conceptos importantes y acá lo que tienen que tener claro es qué es el equilibrio de Hardy-Weinberg y qué es el principio de Hardy-Weinberg, que son súper cercanos. Dos, vamos a tener en cuenta algunos fenómenos que tenemos que considerar, es decir, los procesos en los que este equilibrio se altera. Y finalmente tenemos la actividad, dependiendo de la hora que nos dé, se las dejo para que lo hagan ustedes o lo podemos hacer juntos, como quieran. Estas son las referencias. Uy, estas fotos siempre se exportan como feo, pero bueno, especialmente este libro de genética médica y genómica, que es súper claro, y lo tenemos acá en el CRAI del Rosario. Igual, como siempre, yo les subí en recursos la bibliografía que les recomiendo y hay los links para estos libros que les pueden servir. Ahora vamos a comenzar con los conceptos base. Entonces, el principio de Hardy-Weinberg nos señala un escenario ideal en la genética de las poblaciones, es decir, un escenario en el que nada cambia. Por eso, este principio literalmente que dice que las proporciones relativas de los diferentes genotipos y por lo tanto de fenotipos en una población tienden a permanecer constantes de una generación a otra. Es decir, que si yo en la primera generación tengo dos personas homocigotas dominantes para lo que sea y dos personas heterocigotas para lo que sea, el principio de Hardy-Weinberg nos dice que en la segunda generación vamos a tener esta misma frecuencia, es decir, dos homocigotas dominantes y dos heterocigotas. Y esto fue propuesto por dos señores, Hardy, de apellido Hardy, y Weinberg. Él era como británico y el otro era como alemán, pero bueno, ellos lo propusieron en 1908 de manera independiente, o sea, no trabajaban juntos, pero lo propusieron y así se llama su principio. Entonces, primero que es súper importante que tengan en cuenta, pues las definiciones de frecuencia alélica y genotípica. Igual esto es súper directo, o sea, es como bastante literal, pero a veces uno se puede confundir. Entonces, la frecuencia alélica es la frecuencia que hay de alelos en una población, es decir, que es una división entre el alelo que me interesa, digamos A minúscula, sobre el total de alelos que hay en una población. Y la frecuencia genotípica es la frecuencia de estos genotipos, o sea, la combinación de alelos. Digamos que si tenemos un alelo A minúscula y un alelo A mayúscula en X población, un genotipo puede ser A minúscula y A mayúscula, o sea, un heterocigoto. Entonces, la frecuencia genotípica es la frecuencia de estos genotipos, o sea, los que tienen dos alelos, porque vienen en par, uno de madre y uno de padre. Esto también dividido sobre el total de genotipos que hay en una población. Entonces tenemos acá un ejemplo sencillito como para comprender. Tenemos una población en la que 6 personas son homocigotas dominantes, 6 personas son heterocigotas y 3 personas son homocigotas recesivas. Si yo quiero encontrar la frecuencia alélica del alelo A mayúscula, entonces simplemente hago una suma de cuántos genotipos tienen el alelo A mayúscula en su interior. Entonces, en estas 6 personas con homocigoto A mayúscula, voy a tener 6 más 6. ¿Por qué? Porque cada persona tiene dos alelos, por lo tanto, pues va a ser 6 por 2. Entonces, por estas voy a tener 6 más 6 y luego a esto le sumo este alelo A mayúscula que hay en 6 personas heterocigotas. Por lo tanto, voy a tener 18
y esto lo divido sobre el total de alelos que hay en la población. Entonces, estas 6 personas, cada una tiene 2 alelos, o sea, 12 más 6. Y esto nos va a dar en total 30. Por lo tanto, la frecuencia alélica del alelo A mayúsculo en esta población es de 0,6, o sea, una sencilla división entre el alelo de interés y el total de alelos en la población. Por otro lado, tengo la frecuencia del genotipo heterocigoto, digamos A mayúscula, A minúscula. Entonces yo miro, esperen, borro, para que esto no quede todo feo. Entonces yo miro, ¿cuántas personas tienen este genotipo de interés? 6. Estas 6 personas. Esperen, lo voy a usar de otro color, rosa. Estas 6 personas tienen el genotipo heterocigoto, A mayúscula, A minúscula. Y el total de genotipos que hay en la población va a ser 6 más 6 más 3. Por lo tanto, simplemente hago una división, 6 sobre 15, y esto nos da que la frecuencia genotípica del genotipo heterocigoto va a ser 0,4. Esto también se puede representar en forma de porcentaje, es decir, que esta frecuencia alélica es 0,6 o también 60%. Y acá, pues, 0,4 o 40%. Vamos a seguir. Entonces, para evaluar cuáles van a ser las frecuencias genotípicas en una población, digamos, ya más grande, en la que no puedo simplemente contar, voy a partir con esta segregación que se da con el cuadro de Punnett a partir del equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, tenemos una suposición que se usa como para explicar este principio, en el que, digamos, en un locus determinado, recordemos que un locus es la posición en la que se ubica un gen en un cromosoma. Entonces tenemos X locus, y acá solo puede haber 2 alelos, el alelo P y el alelo Q. No importa mucho como los nombres, sino que solo hay 2. Entonces, la frecuencia alélica de P más la frecuencia alélica de Q nos tiene que dar el 100%, porque como solo hay 2 alelos, entonces necesariamente la suma entre los dos nos da el total de la población. Si nosotros hacemos un binomio de cuadrados, o sea, digamos el A más B al cuadrado, ¿por qué lo estoy elevando al cuadrado? Porque estoy multiplicando, en este caso, los gametos de padre. Bueno, acá están de padre, o sea, acá. Entonces, digamos que esto es A más B al cuadrado, lo que es el binomio al cuadrado en matemática normal, pero en genética de poblaciones se usa como P más Q al cuadrado. Lo que quiere decir que estamos acá multiplicando el P y el Q del papá y el P y el Q de la mamá. Por eso nos da al cuadrado. Entonces, tras el cruce, es decir, tras la unión de los gametos masculinos y femeninos, la frecuencia genotípica de toda la población a partir de la frecuencia de cada uno de los alelos va a ser este P más Q al cuadrado, y si hacemos este binomio cuadrado, o sea, seguimos reglas matemáticas que ya están establecidas, la frecuencia va a ser P al cuadrado más 2PQ. Se los pongo así porque a veces como que escrito así queda feo, más Q al cuadrado, lo que se ve representado acá como el homocigoto dominante P al cuadrado, el homocigoto recesivo Q al cuadrado. El P y el Q simplemente son como los valores, la letra que le ponemos a X genotipo, y acá encontramos el heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Va a haber 2 de este estilo, entonces por eso lo multiplicamos por 2. Básicamente, esta regla nos dice cuál es la frecuencia relativa de cada uno de los alelos en una población en equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que hay que tener en cuenta es que independientemente del número de generaciones estudiadas, es decir, si estudio una y luego dos, o si estudio una y luego 30 generaciones, y también independientemente del número de individuos, entonces yo puedo tener simplemente pues una mamá y un papá, y entonces solo estoy evaluando un individuo con 2 papás, o si estoy evaluando una población súper grande, digamos de cientos de personas, las frecuencias relativas van a permanecer constantes. ¿Y en qué rango decimos que están constantes? Pues que la frecuencia relativa siempre va a seguir la regla de P a la 2 más PQ más Q a la 2. Simplemente quiere decir que las frecuencias genotípicas van a mantenerse
estables a lo largo del tiempo si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Eso queda entendido? Lo que tienen que llevarse a casa, por así decirlo, es que la frecuencia relativa de cada uno de los genotipos no va a cambiar si la población está en equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Alguna pregunta? No, Ah, ok. Listo. Si tienen preguntas, me dicen y si no, seguimos. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo para pues, poner estas reglas, digamos, en aplicación. Digamos que tenemos una población con 1000 individuos, o sea, la suma de todos estos. Hay 800 personas homocigotas dominantes. Hay 185 personas heterocigotas y hay 15 personas homocigotas recesivas. Y acá estamos aplicando lo mismo que ya habíamos hecho con el ejemplo original, solo que tenemos números más grandes. O sea que para hallar la frecuencia del alelo A mayúscula, que para efectos prácticos de este principio de Hardy-Weinberg lo vamos a llamar el alelo P, vamos a tener que tenemos 2 veces 800, porque cada una de estas personas con doble A mayúscula, pues precisamente tienen dos de estas A, por lo tanto lo multiplico, más 185, es decir, que estas personas con genotipo heterocigoto tienen únicamente una A mayúscula en su combinación de alelos, y esto lo vamos a dividir en el total de la población multiplicado por 2, claramente porque estamos teniendo en cuenta los alelos. Y como ya sabemos, un genotipo se compone de dos alelos, el de la mamá y el del papá. Entonces, haciendo este cálculo, encontramos que la frecuencia del alelo A mayúscula es de 0,89. Si hacemos exactamente lo mismo, pero con el alelo A minúscula, encontramos que la frecuencia es de 0,10. Con base en estas frecuencias alélicas, vamos a establecer cuál será la frecuencia genotípica prevista o esperada según el principio de Hardy-Weinberg, en este caso del genotipo homocigoto dominante. Acá simplemente vamos a hacer como una regla de tres. Entonces ya sabemos que el genotipo dominante va a seguir el P al cuadrado, porque P al cuadrado va a ser igual que el alelo A mayúscula y el alelo A mayúscula, o sea, vamos a tener el genotipo homocigoto dominante, y hacemos, por así decirlo, una regla de tres. Tenemos que P cuadrado es a 1, es decir, el total de este 100% que les estaba mencionando en las tablas anteriores, como X, o sea, lo que yo quiero saber es a 1000, que es la población total que estoy evaluando. Y pues sencillamente voy a multiplicar P al cuadrado por 1000. Y nosotros con base en eso vamos a decir la frecuencia genotípica prevista de bueno, acá este P cuadrado es esto al cuadrado, o sea, 0,89 al cuadrado. Y únicamente, entonces, una vez hecho este análisis matemático, vamos a decir que la frecuencia genotípica prevista para el genotipo homocigoto dominante es 796,5. Si se le hace la prueba de significancia estadística chi cuadrado, que pues es la que se hace como con las tablitas, dependiendo de si da en tal valor, entonces se define una cosa, podemos deducir que los resultados no difieren de manera significativa. Es decir, que la frecuencia genotípica que yo estoy esperando no difiere mucho de la frecuencia genotípica que estoy observando, lo que quiere decir que estoy en un equilibrio de Hardy-Weinberg. Es decir, que estoy exactamente teniendo el mismo resultado en lo previsto que en lo observado. Y esto previsto parte de las frecuencias alélicas dadas en la población. ¿Está claro? sí. Gracias. Y entonces vamos a ver los diferentes fenómenos en los que este equilibrio no se sigue. Y esto es, pues va a determinar diferentes fenotipos o condiciones patológicas que pueden afectar a poblaciones variables. Entonces, hay en general 5 grandes factores que alteran el equilibrio Hardy-Weinberg en una población. Si ninguno de estos factores se da, entonces yo digo que el equilibrio se cumple. Estos factores son emparejamiento no aleatorio, mutación, selección, poco tamaño de población y flujo génico. Y lo que vamos a hacer en el resto de la tutoría, que como les digo, no es muy larga, es explicar cada uno de estos y les voy a dar algunos ejemplos importantes. Entonces, primero, el emparejamiento no aleatorio, pues es bastante
diciente el nombre, quiere decir que estamos formando parejas en una población, no a partir del azar, sino a partir de selección que se da. Esto puede ser por dos principales mecanismos. Uno, el emparejamiento concordante, que es básicamente lo que hacen todos los seres humanos generalmente, que es la tendencia de los seres humanos a elegir parejas que comparten características con, pues, digamos, entre ellos. Entonces, por ejemplo, una persona alta puede tender a aparearse con otra persona alta, o una persona inteligente tiende a aparearse con una persona inteligente y así. La situación con este emparejamiento concordante es que puede provocar un aumento de la frecuencia de homocigotos, porque si las personas se parecen más entre sí, entonces hay más probabilidad de que los hijos resultantes de este cruce pues también sean parecidos a ellos y por lo tanto sean homocigotos. Y el otro fenómeno que puede alterar estas frecuencias de homocigotos en una población es la consanguinidad. Y esta es, digamos, técnicamente la procreación a partir de dos progenitores que son familiares, y acá para tener en cuenta así como el dato, para considerar los familiares, es decir, para considerar que una pareja es consanguínea, tiene que haber al menos un ancestro común no más remoto que un tatarabuelo, en, teniendo en cuenta, digamos, los árboles genealógicos. La situación y lo que tienen que tener súper en cuenta es que si hay estos fenómenos en una población, puede aumentar la frecuencia de homocigotos afectados, especialmente si estamos hablando de enfermedades con una herencia mendeliana autosómica recesiva, en la que los afectados únicamente van a ser los homocigotos recesivos. Y para poner esto en práctica, entonces está el ejemplo perfecto que es Boyacá. ¿Qué ocurre? En algunas regiones de Boyacá, por estar aislado, digamos geográficamente, por cuestiones de las montañas, o también por cuestiones de emparejarse entre personas de familias cercanas para promover que mantuvieran la tierra entre ellos, entonces se dio que en Boyacá hay una alta endogamia. Y el problema es que esto genera un mayor riesgo de enfermedades autosómicas recesivas. ¿Por qué? Porque digamos que yo soy A mayúscula, A minúscula, y me emparejo con una persona similar a mí que también es A mayúscula, A minúscula. Como todos ya sabemos según este cuadro de Punnett, entonces la probabilidad de que haya una persona A minúscula, es decir, un homocigoto homocigoto recesivo afectado por la enfermedad, va a ser del 25%. Esta probabilidad no existiría si, por ejemplo, hubiera un cruce entre un heterocigoto y un homocigoto dominante. Porque, por ejemplo, acá tendremos A mayúscula, A minúscula. La situación es básicamente que si hay endogamia, las personas que tienen hijos se parecen entre sí y por lo tanto hay probabilidad de que sean portadores de enfermedades autosómicas recesivas. Ninguna de estas dos personas está afectada con la enfermedad, pero sus hijos tienen un 25% de probabilidades de estar afectados. Y acá, como por darles algunos ejemplos, tenemos una alta incidencia de mucopolisacaridosis tipo 3, que son estas personas que se ven afectadas, digamos, tienen un fenotipo afectado, dado que esta es una enfermedad de depósito. Y también, y esto es importante porque especialmente el angioedema hereditario, lo están estudiando ahora mismo en el SIGUR. Y básicamente, o sea, el SIGUR, el semillero de genética y genómica de la Universidad del Rosario. Básicamente se ha encontrado que en Boyacá hay frecuencias muy altas de esta enfermedad. En general, lo que provoca es, bueno, angio, vasos, edema, hinchazón. Entonces son personas que tienen hinchazón, edema en la cara, parece que estuvieran teniendo una enfermedad, una reacción anafiláctica, una alergia muy grave. Sin embargo, lo que tienen simplemente es una enfermedad genética y que requiere un manejo diferente al de, por ejemplo, si esto estuviera dándose por una enfermedad, una reacción anafiláctica. Entonces, como les estaba mencionando, para recapitular, Boyacá tiene alta endogamia y esto se puede ver, por ejemplo, en una alta incidencia de angioedema hereditario, que lo están estudiando en el SIGUR. Entonces, pues su universidad está trabajando en esto. Otros fenómenos que pueden alterar el equilibrio de Hardy-Weinberg es, pues, muy claramente la mutación. Básicamente, pues esto se da porque por fenómenos del azar, digamos que nosotros teníamos una secuencia timina, adenina y guanina, y por alguna razón del azar pasó de tener TAG a tener TAC. Entonces acabó una sustitución de guanina por sinosina.
¿Esto que puede generar? Que si, por ejemplo, hay un determinado locus, o sea, una determinada ubicación que tiene una alta tasa de mutación, lo que se denominan hotspots, hará un aumento sostenido de la proporción de los alelos mutantes. O sea, que si tenemos un lugar en el cromosoma que frecuentemente genera mutaciones, entonces vamos a tener una mayor frecuencia de estas personas con genotipos mutantes. Acá hay que considerar que dado que la mutación es un fenómeno azaroso, se podría equilibrar su efecto total por la ganancia y pérdida de los mutantes. Es decir, que puede que este cambio de G por C sea positivo, entonces se mantenga en la población, pero puede ser también que este cambio tenga efectos negativos, entonces no se mantenga en la población. Por lo tanto, la mutación puede alterar o no el equilibrio de Hardy-Weinberg. En general, sí lo hace. En tercer lugar, tenemos la selección, especialmente tenemos la selección natural, es decir, la mm, pues sí, selección de los rasgos más aptos, más adecuados a un ambiente. Tendremos selección negativa si las características afectan la reproducción de una persona. Ejemplo, si tenemos una mutación que genera que las personas tengan oligospermia, o sea, que tengan pocos espermatozoides, pues posiblemente esta mutación no va a perdurar en una población porque tiene características perjudiciales. Y también puede haber selección positiva, si esta mutación me da ventajas reproductivas, es decir, que hace que la persona o bueno, el individuo en general sea más apto para el ambiente en el que se encuentra. Entonces podemos tener una selección que puede tener efectos negativos, o sea, que hace que la frecuencia de determinado genotipo baje, o efectos positivos que hacen que la frecuencia de determinado genotipo aumente. Y acá un ejemplo clásico de selección que si no estoy mal les dan en la clase, pero que hay que tener muy claro, es la anemia de células falciformes, que como sabemos es la misma drepanocitosis. Y este se debe precisamente al ejemplo que les estaba dando de una sustitución de nucleótido simple. Entonces acá, para practicar la lectura de estos genotipos, esto es la cadena complementaria de ADN, esta es la ubicación que tenemos, y hay un cambio de timina por adenina. Esto va a generar un cambio en la proteína de ácido glutámico a valina en la posición 6. OMIM es, creo que lo conocieron en primero, que yo también lo conocí en primero, pero por si acaso es una base de datos que caracteriza las enfermedades con herencia mendeliana, y básicamente tiene este nombre. Esto nos señala que acá estamos teniendo una alteración en el gen de la hemoglobina, especialmente cadena B. Todo esto que nos dice que hay una sustitución en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina y por lo tanto cambia la proteína, porque cambia el aminoácido ácido glutámico por valina. Acá como por repasar, ¿me pueden decir cuáles cadenas tiene la hemoglobina adulta? O sea, la que tenemos todos. Esto es de fisiología, como repasito de fisiología. Alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Tenemos dos alfa y dos beta. Y entonces, pues si tenemos en estas personas con anemia de células falciformes las dos beta mutadas, pues la mitad de la hemoglobina va a estar anormal y por lo tanto vamos a tener lo que se denomina hemoglobina S. S por sickle cell anemia, que es como se llama esta enfermedad en inglés. Ay, bueno, mi perrita siempre se pone a ladrar. Ups. Entonces, encontramos que acá tenemos tres posibles fenotipos. Unas personas que son homocigotas recesivas, que van a ser las personas que van a estar afectadas y pues van a tener anemia falciforme. Tenemos por otro lado los homocigotos dominantes, que son sanos. El problema es que si bien son sanos, pues en teoría, se van a afectar más por el parásito Plasmodium falciparum en zonas endémicas de este parásito. Pregunta, ¿este parásito qué enfermedad genera? ¿Alguna idea? Plasmodium es un protozoario. Tal ¿No vez saben? destrucción de glóbulos rojos. Sí, pero la enfermedad específicamente es la malaria, que la malaria Ah, genera hemólisis.
Y lo clave en esto es que las personas heterocigotas, es decir, que tienen el rasgo falciforme, o sea, que tienen hemoglobina S, pero también hemoglobina A, o sea, la normal, la adulta, van a ser relativamente inmunes a este parásito, que es el que da malaria. Es decir, que llega el parásito, el plasmodium así todo feo, y como la persona tiene el rasgo falciforme, va a haber más dificultad de que el parásito, el plasmodium, genere la enfermedad en las personas. Esto genera una ventaja biológica, es decir, que ser heterocigoto para este rasgo es provechoso para la población. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de personas con este fenotipo, dada la selección, dada que si tienen una ventaja biológica es más posible que se reproduzcan. Y pues eso, básicamente. Otro elemento que hay que tener en cuenta en estos factores que cambian el equilibrio de Hardy-Weinberg es un tamaño de población reducido. Y esto es básicamente el concepto de deriva genética. La deriva genética nos dice que es posible que un alelo se transmita al azar en una elevada proporción a la descendencia si nos encontramos en una población reducida. Y para esto simplemente tenemos que ver la gráfica. Entonces tenemos una población extensa, digamos Bogotá, en la que vemos como no hay muchos cambios en las frecuencias alélicas conforme van pasando las generaciones. Esto es generaciones, o sea, conforme va pasando el tiempo, la frecuencia del gen A minúscula y del gen A mayúscula casi que no cambia. Pero en una población reducida, digamos, un caserío de 200 personas en un departamento lejano de Colombia, entonces es posible que al azar, con el paso de las generaciones, unos alelos bajen su frecuencia y después la cambien repentinamente. Básicamente, tener una población reducida hace que al azar las frecuencias alélicas cambien más, con mayor facilidad. Y acá, para ver algunos ejemplos, bueno, primero vamos a analizar los fenómenos que se dan en poblaciones aisladas y luego ejemplos de esto. Tenemos, por un lado, el efecto cuello de botella. Estos dos efectos que les voy a decir, el cuello de botella y el efecto fundador, son los más importantes porque son los que más se ven en la práctica, como de verdad en la genética de poblaciones puesta en la vida real. Entonces, pónganle mucha atención. En el cuello de botella, básicamente, ¿qué ocurre? Se reduce de la nada el tamaño de una población por X o Y fenómeno, digamos que hay una catástrofe que mata el 80% de una población, y a partir de este 20% restante, o del porcentaje que sea, esta población luego rebrota. Y para este fenómeno tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, este diagrama. Tenemos una población original en la que, digamos que 4 de cada 10 personas son heterocigotas y 2 de cada 10 son homocigotas dominantes. Por alguna razón se redujo la población, digamos que hubo una catástrofe, digamos que estamos en cerca de un volcán, lo que sea, y solo tenemos un pequeño porcentaje de la población que sobrevivió. Y digamos que en esta población que sobrevivió, en vez de haber 4 de cada 10 heterocigotos, vamos a tener 2 de cada 10 heterocigotos y homocigotos dominantes van a ser, digamos, 5 de cada 10. Esto claramente nos genera un cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas que hay en una población. A partir de esta población que sobrevivió, pues va a haber reproducción, la población va a crecer, sin embargo, con una frecuencia alélica y genotípica distinta a la población original. Y el otro fenómeno que tenemos que considerar es el efecto fundador. Estos dos son demasiado similares. Ay, son demasiado similares, es decir, que a veces los tratan como indistintos, como lo mismo en la literatura, pero por si acaso, sí tienen ligeras diferencias. El efecto fundador establece que hay una reducción en la diversidad genómica de una población original al darse una nueva subpoblación. Y esto, el ejemplo clásico son las colonias, o sea, América del Sur, Colombia, que fue una colonia de España. Tenemos una población original que digamos que es España, pero de de esta población general española que tiene X frecuencias genotípicas y alélicas,
únicamente em, fueron colonizadores, digamos que únicamente vinieron a las Américas personas con este genotipo. Entonces, en vez de tener, digamos, un 50% de amarillo, de lo que sea como del rasgo amarillo, y un 50% del rasgo gris, llegaron solo personas con el rasgo gris. Y a partir de esta subpoblación es que van a darse las generaciones venideras. Obviamente vemos cómo cambia bastante las frecuencias alélicas y genotípicas y por lo tanto disminuye la diversidad genómica, porque pasamos de tener muchos genotipos distintos, en este caso dos, pero en la vida real hay muchísimos, a tener un número muy reducido de genotipos y fenotipos disponibles. Y acá entonces les traigo unos ejemplos que son bastante útiles, les van a servir. Por un lado tenemos la mutación paisa del Alzheimer. Y esta es la causa más común de Alzheimer, bueno, sí, de Alzheimer de inicio temprano de origen familiar. Básicamente, pues el Alzheimer es un trastorno neurocognitivo mayor, genera atrofia cortical. Ustedes el otro semestre van a estar viendo neuro, entonces se van a acordar de esto. Y esto se establece que fue por un efecto fundador de origen europeo. Entonces llegaron unos europeos, se estableció una subpoblación con una alta incidencia de esta mutación, de este tipo de Alzheimer, y a partir de esta población, bueno, se dieron múltiples reproducciones, múltiples generaciones, y llegamos a las personas antioqueñas de hoy en día. Por eso se llama mutación paisa, porque se descubrió en Antioquia. Y encontramos que en varias personas antioqueñas, específicamente como de regiones más apartadas, porque es importante que sean regiones apartadas, pues que tienen menos diversidad genética de otros lados, he encontrado que tienen una alta incidencia de la mutación paisa, o sea, tienen una alta incidencia de la enfermedad de Alzheimer. Dos datos importantes de aquí. Uno, que fue descrita por un colombiano, pues la mutación paisa, que se llama Francisco Lopera. Y dos, que de verdad les juro que esto sí se ve. Porque yo en cuarto semestre, bueno, en cuarto semestre ustedes van a ver atención primaria y yo ahí roté en un hogar geriátrico. Y en este hogar geriátrico lo que teníamos que hacer era como revisar, leer las historias clínicas de los pacientes que había. Y en una de esas historias clínicas salía como antecedente familiar de tía con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, se encontró mutación paisa. O sea que les digo que este efecto fundador sí tiene efectos en la vida real y que lo van a ver. O sea que es muy posible que esto lo vuelvan a repasar a lo largo de su desarrollo, de su aprendizaje. Y lo otro es el síndrome X frágil. Este síndrome se da bueno, por cambios en el cromosoma X, por lo tanto, afecta más a los hombres, porque como recordamos en herencia mendeliana ligada a X, como los hombres tienen únicamente XY, si hay cualquier enfermedad, especialmente si es de herencia ligada a X recesiva, si hay cualquier mutación que afecte este cromosoma, entonces necesariamente se va a expresar en su fenotipo, porque solo tienen un X en vez de dos, como las mujeres. Y las personas que tienen la mutación que genera tripletas consecutivas, básicamente hace que este cromosoma X sea como más frágil, que tenga pedazos extra. Si las personas heredan esta mutación, van a tener entonces la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria. ¿Por qué es importante decir hereditaria? Porque en general la forma más común de discapacidad intelectual es el síndrome de Down. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este no es hereditario, como vamos a ver más adelante. Y este síndrome X frágil tiene una frecuencia súper elevada en Ricaurte, un pueblo de Valle del Cauca. Y acá encontramos, por ejemplo, 5 hombres afectados de esta población y estas 5 personas están afectadas por el síndrome X frágil. ¿Por qué se dio esto? Posiblemente por un efecto fundador, dado que este pueblo se fundó únicamente por 11 familias en el siglo XIX. ¿Por qué es importante esto de 11 familias? Que varias de estas eran de origen español, entonces establece que es posible que llegara una población de España con alta frecuencia de síndrome X frágil y a partir de esta población se genera una subpoblación de la cual se expandió, se formó todo un pueblo y por lo tanto la frecuencia de esta mutación, la que genera el síndrome X frágil, entonces es muy elevada en este pueblo en específico.
Y este efecto fundador, digamos que esta situación que se da específicamente con esta enfermedad, fue estudiada por el doctor Wilmar Saldarriaga, y tuvimos la oportunidad de tener una charla con él en el SIGUR. Entonces, por otro lado, les digo que si les interesa el SIGUR, pueden participar de este cuando quieran. Y seguimos con el último efecto que nos puede generar cambios en el equilibrio Hardy-Weinberg, y es el flujo génico, es decir, la migración, flujos entre las poblaciones. ¿Y esto por qué se da? Pues porque hay cambios en las frecuencias alélicas si hay nuevos alelos introducidos en la población. Digamos que yo antes solo tenía pues digamos, antes solo tenía el alelo A mayúscula, y esto era lo único que tenía en una población. Y por alguna razón llegó alguien a esta población y trajo el alelo B, entonces vamos a tener un aumento de la diversidad genética. Y esto es precisamente lo que se cree que ha ocurrido con el grupo sanguíneo B. Recordemos que este hace parte de los tipos sanguíneos A, B, O. Entonces, se dice que este grupo sanguíneo B originalmente apareció en Asia, o sea, solo existía ahí, pero gracias a la migración, a los patrones de las personas que se mueven de un lado a otro y ahí en el nuevo lado tienen descendencia, entonces este grupo sanguíneo se ha expandido por el mundo. Entonces acá tenemos Asia, los colorcitos nos representan la alta frecuencia, entonces acá tenemos una alta frecuencia de grupo sanguíneo B. Y en los lados, digamos, cercanos acá, donde ha habido fenómenos migratorios, ha aumentado la frecuencia de este grupo sanguíneo. Entonces, pues ha cambiado el principio de Hardy-Weinberg, porque las generaciones nuevas, digamos las generaciones venideras, tienen frecuencias alélicas distintas a las que tenían las originales. En este caso, porque hay nuevos alelos. Y ahora tenemos la actividad. ¿Les parece? Pues si quieren, jueguenlo, o sea, pueden acá, em, ¿cómo se dice? Escanearlo. Ah, bueno, dos cosas. Uno, les subí al Instagram el pequeño resumencito de variaciones en la expresión de los genes con los conceptos que yo creo que pueden confundir más y pues que es importante que tengan claros. Y si les parece, pues jueguenlo y me escriben, porfa, los primeros que terminen de hacerlo, me dan la constancia y yo les doy un dulcecito mañana o cuando podamos cuadrar. No sé si Antonia estás aquí, que no he podido cuadrar, pero bueno, cuando cuadramos les doy el dulcecito. Esto ya les queda subido en la presentación, entonces pueden jugar. También está en la plataforma Mutis, todos los juegos que hizo Caro, el, el que, todos los juegos que hizo Caro el semestre pasado también están subidos, entonces pueden hacerlos. Y si tienen cualquier duda, me preguntan, yo les digo. Ay, Antonia, qué pena. No, pero si vuelves a ganar, entonces es acumulativo. Te doy los dulcecitos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Les encargo la asistencia.